Yo le invito a usted que por favor me acompañe a la lectura que se encuentra en la página 10, tomada del libro de los Jueces, capítulo 11. Leemos los primeros 3 versículos y luego leemos del 29 al 40. La palabra del Señor dice así: Jefté Galaadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales sabían con él. 29. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa para recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a mí 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaadita 4 días en el año. La palabra del Señor. En esta mañana, hoy es mañana, vamos a continuar nuestra serie que hemos estado predicando tanto en inglés como en español en el libro de los Jueces, y llegamos hoy a una historia muy interesante, la cual no sé si usted ya la había escuchado anteriormente, una historia un poco rara y difícil quizás de tragar, pero estamos viendo una historia de este pueblo de Dios, el cual se encuentra viviendo un momento oscuro en la historia. Esto ocurre en el tiempo después que ellos entraron a la tierra prometida, es decir, después de Moisés y después que Josué, el que había sido sucesor de Moisés, había muerto. Aquella generación se había pervertido, se había olvidado de Dios, el Dios de sus padres, y estaban viviendo en la tierra ahora donde no había reyes, donde no había gobernantes, y según dice, en par de ocasiones o más había gente que hacía lo que bien le parecía, cada cual vivía como le daba la gana, siguiendo su propio ideal. La gente se habían olvidado de Dios, se habían olvidado del Dios de sus padres. Y ellos, en vez de entrar a esta tierra a poseerla, de entrar a esta tierra a subyugarla, de eliminar a los enemigos, estaban ellos acostumbrándose y acomodándose a la vida y a la religión de los enemigos. De hecho, que ellos habían hecho los dioses falsos de la gente de aquella tierra sus propios dioses. Y Dios, de tiempo en tiempo, le enviaba unos libertadores, unos jueces que liberaban al pueblo
y volvían a traerlo a la libertad y a la paz, pero que ello no duraba mucho, porque el ciclo volvía y se repetía nuevamente. De hecho, muchos de estos jefes o líderes que eran levantados por Dios no eran ellos mismos íntegros, como vimos la semana pasada y antepasada con la historia de Gedeón. Había cierta duplicidad en ellos, no había integridad. Y en el caso del día de hoy vemos la historia de este hombre llamado Jefté, un libertador, el cual, aunque no fue escogido directamente por Dios, creo que sí Dios lo escogió indirectamente a través del pueblo, Dios lo usa de manera poderosa. Este es un hombre que es producto de su tiempo, un producto de su entorno y lo que sucede. Este es un hombre que había pasado dificultades en su niñez, en su vida, y había pasado por el rechazo aún de su propia casa y su familia. Un hombre el cual tiene una vida familiar horrible, un hombre el cual había sufrido intimidación de parte de sus hermanos, y había sido rechazado, había sido expulsado del lugar donde vivía, y vino a morar en una tierra llamada Tob, que significa tierra buena, pero allí estuvo en la tierra buena con unos hombres pandilleros malos que andaban con él. Así que en el día de hoy vamos a ver nosotros de manera que podamos entender este hombre que no es el líder que nosotros pensamos que debía ser, quizás un líder que desde el punto de vista humano no sea el más apropiado, ver cómo es que la vida y el entorno de este hombre le afectó para funcionar. Hay factores en la vida que nos dan crecimiento. Los psicólogos enseñan que la personalidad se forma por medio de la crianza y el entorno en que vivimos, que todo eso afecta a quienes somos. De alguna manera eso estaba pasando también en la vida de Jefté. Y queremos saber si nosotros, que hemos crecido en distintos lugares, con distintas crianzas, con distintos entornos ambientales alrededor de nosotros, no somos lo que quizás quisiéramos ser. Tenemos los defectos de nuestra familia, los defectos de la sociedad, y todo eso se nos ha pegado. Y la pregunta es la siguiente: ¿podremos nosotros ser libres de esa enfermedad, de ese ataque? ¿Podremos ser curados de aquello que nos está afectando a nosotros, como también está afectando a este hombre? ¿Podrá Dios ayudarle? ¿Podrá Dios hacer algo por usted? ¿Podremos sacar alguna buena noticia de esta historia? Así que bajo el título que tenemos para hoy, negociando con Dios, creo que lo escribí en la página 11, negociando con Dios o haciendo tratos con Dios. Ese es el título. Quiero ver estos tres encabezamientos con ustedes. Primeramente, los efectos de nuestro condicionamiento, nuestra crianza y el trauma que recibimos por ello. Número 2, una respuesta a la pregunta del profeta que veremos más adelante. Y número 3, cómo nosotros podemos aplicar esta respuesta del profeta a nuestra vida. Vemos aquí, en primer lugar, que habíamos terminado esto. La semana pasada vimos la historia de un juez que fue un usurpador, un juez ilegítimo, el hijo de Gedeón, Abimelech, el cual se había apartado de Dios, había hecho mucho daño y había llevado al pueblo de Israel después de lo que su padre había hecho. Este hombre, Abimelech, había engañado al pueblo y lo llevó a hacer un pacto con dioses falsos de la tierra. Solo leímos en el verso 8:33 y 9:4 del mismo libro de Jueces. Las puertas o las compuertas del pecado se abrieron, de manera que el pueblo comenzó a pecar rutinariamente, alejado de Dios y no siguiendo lo que Dios había instruido a ellos por medio de la ley. En el capítulo 10 nos dice que el pueblo otra vez volvió a alejarse de Dios. El pueblo volvió a pecar, como era la costumbre del ciclo de esta época, de este tiempo. Miren lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 10, verso 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot y a los dioses de Siria y a los dioses de Sidón y a los dioses de Moab y a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no al Señor. 7 dioses. Ellos se fueron del Dios verdadero para seguir otros dioses en aquella tierra. ¿Y qué ocurre? Como ocurre siempre cuando las personas se alejan de Dios, cuando las personas le dan la espalda al Dios verdadero. Al hacer esto, Dios pone su mano contra su propio pueblo. Dios castiga a su pueblo y Dios permite que aquella misma gente a la cual ellos se habían aliado se convirtieran en sus enemigos, se convirtieran en sus adversarios. Y dice en el capítulo 10, verso 7, que se encendió la ira de Jehová contra su pueblo Israel. Y los entregó en manos de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, de los amonitas.
una nación que habitaba en aquella tierra, los cuales, dice, lo oprimieron, y los cuales se quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo por 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y Galaad es una tierra que se encuentra, digamos, al noreste del Israel moderno, al otro lado del Jordán, en lo que se conoce hoy como Jordán. Esa área que está ahí, esa nación, eso es Galaad. Y allí habitaban los hijos. Pero dice que los hijos de Amón pasaron aún el Jordán al otro lado del río para hacer también guerra contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Y cuando ellos se vieron en esta situación de aflicción, cuando ellos se encuentran en esta situación de persecución, cuando se encuentran en esta situación difícil en su vida, donde aquellos amigos que ellos pensaban, aquellos pueblos que estaban adorando a Dios el falso, estaban haciendo daño en su tierra, ellos entonces en aquel momento se acordaron de Dios. Pasa como en muchas ocasiones, ¿verdad? Hay un dicho entre los cubanos que dice que la gente se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Así que también en Venezuela lo conocen, ¿no? Así que es cierto. Hay gente todavía en nuestro tiempo que se acuerda de Dios cuando hay problemas, que se acuerda de Dios cuando las cosas comienzan a ir mal, que se acuerdan de Dios cuando hay enfermedad, que se acuerdan de Dios cuando hay escasez, que se acuerdan de Dios cuando las cosas no funcionan como yo pensaba que iban a funcionar. Entonces corren a que alguien le ayude, corren a buscar a Dios. Pero Dios, que todo lo sabe, que todo lo conoce, entiende que este pueblo que ahora corre hacia Él, sale corriendo. Oiga bien lo que dice. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti. Y creo que es la primera vez en todo el libro que ellos declaran que han pecado contra Dios. Pero dice: porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Wow, tremenda declaración. Ellos vinieron con las manos limpias, supuestamente y aparentemente, ¿verdad que sí? Pero Dios, que es un Dios que todo lo sabe, entendió que ellos venían a hacer negocio con Dios. Y ese es el título de tu sermón, ¿verdad que sí? Estaban haciendo negocios con Dios. Y dice la escritura que ellos llegaron allí, y cuando Dios vio lo que ellos estaban haciendo, Él se dio cuenta que aquello no era algo genuino, que era una manipulación de parte del pueblo. Y Dios le contestó simplemente con una respuesta: no. No. Dice la palabra del Señor: y Jehová respondió a los hijos de Israel diciendo: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de los de Amalek, de los de Maón, y clamando a mí no os libré de sus manos? Es decir, esto ya pasó, ya esto ocurrió otras veces, muchas veces ya yo os he librado a vosotros, ya yo he venido a vuestro rescate, lo he hecho con ustedes. No he librado a ustedes de las manos de estos enemigos, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, dice, yo no os libraré más. Y cuando la única esperanza que ellos tenían, cuando la única respuesta que ellos podían haber encontrado, cuando el único aliciente podía venir del cielo y Dios les dice que no, entonces ¿qué se hacen ellos? ¿Qué pueden hacer? ¿A quién van a recurrir? En cierta ocasión me acuerda esto aquí, las palabras de Jesucristo cuando estaba con sus discípulos y estaba hablando de la multitud y comenzó a hablar palabras que nadie quería, le gustaba escuchar, y la gente comenzaron a irse a alejar a Jesús. Y los discípulos le dicen: mira, Señor, creo que estás hablando muy fuerte porque se está yendo la multitud, todos se están alejando de ti. Y Jesucristo le dice: ¿ustedes qué? ¿Se quieren ir también? Y Pedro dice: ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y esta es la situación que estamos encontrando aquí. ¿A dónde vamos a ir? Si Dios te dice que no, ¿qué vas a hacer? Sin embargo, el pueblo de Dios, y esto es algo que me llamó la atención, el pueblo no se dio por vencido. El pueblo dijo: bueno, si esto no funcionó, entonces ¿qué hacemos? Vamos a seguir pidiendo los Baales. Dice que no. El pueblo volvió a Dios otra vez. Y dice: y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado por segunda vez. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Oiga eso. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día.
Le pidieron a Dios que lo librara. Le pidieron a Dios, mira, haz como tú quieras con nosotros, pero solamente libértanos, líbranos de este enemigo, líbranos del mal que estamos pasando. Pero esto fue mucho más que simplemente decirlo, fue mucho más que simplemente hablarlo y pronunciarlo con sus labios. Esto fue algo de acción. Y dice el próximo verso que ellos quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Y es importante que entendamos el principio que aquí se enseña. Nosotros, si vamos a ir a Dios, tenemos que ir no solamente de labios, no solamente de palabras, no solamente de la lengua para afuera, de los labios hacia afuera, sino que tenemos que ir a Dios de corazón. Y lo que demuestra que verdaderamente estamos buscando a Dios de corazón es la acción que estamos tomando. Este pueblo andaba sirviendo a Jehová Dios y al mismo tiempo servía a los Baales. Servía a Dios y servía a los dioses falsos. Y nosotros tenemos que entender que es imposible servir a Dios de esta manera, porque a Dios se le sirve de corazón. Solamente hay un Dios, no los ídolos, no los dioses falsos, no las imágenes, no las invenciones de mi mente y de mi vida, sino solamente lo que Dios ha dicho, que se sirva de corazón, que se adore, y es a Él mismo. Dios dice, a mí solamente servirás. No tendrás otros dioses delante de mí. Era de hecho, los primeros 3 mandamientos habían sido quebrantados una y otra vez por el pueblo de Dios. Cosa que, si nos ponemos a pensar, yo a veces me pregunto de personas cristianas que vienen a la iglesia, que cantan corito y que adoran a Dios y que tienen canciones, himnarios y Biblias, y que por la mañana se levantan y oran antes de salir de su casa y luego toman el periódico para ver qué dice todo. O toman la aplicación a ver qué dice el visionario, aquel que ve el futuro, y le dice qué va a hacer. Entonces, o somos o no somos. O estamos dedicados a Dios o no estamos dedicados a Dios. O tenemos a Dios solamente o tenemos nuestro corazón dividido. ¿Qué pasa? Aún yo he encontrado gente que me dice, no, yo soy cristiano. Y usted lo ve con una cadena de collares de caracoles que está en la mano y tiene una compañía de trabajo y dice, yo soy cristiana, y tiene una cadena de santería en la mano. Bueno, ¿a quién tú le sirves? ¿Al Dios de los cielos o a la cadena que llevas en la mano? De colores verde y amarillo, qué sé yo. Así que, ¿en quién confiamos? ¿En quién estamos nosotros confiando? ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza, nuestra fe? Hace falta que con nuestra palabra haya una acción. Ellos comenzaron a quitar a los dioses falsos y ajenos dentro de sí y sirvieron solamente a Jehová Dios. No es Dios y mis fuerzas, no es Dios y mi invento, no es Dios y todo lo que yo me pueda imaginar, no es Dios y la cabala judía, no es Dios y el azabache, no es Dios, nada es Dios solamente y punto, es lo que la Biblia enseña. Entonces dice, se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad, y se juntaron a sí mismos los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Ellos dijeron, el enemigo está levantado contra nosotros, los amonitas están acampando contra nosotros, estamos aquí preparados, pero hace falta alguien que dirija esta batalla, hace falta alguien que luche por nosotros. ¿Sabes qué? Se acordaron de aquel hermano de ellos, a quien ellos habían desechado, a quien habían corrido de aquel lugar, y fueron a buscarlo. Y dijeron los príncipes del pueblo de Galaad, ¿quién comenzará la batalla? ¿Quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Así que los líderes de Galaad se juntaron para decir, hace falta que alguien nos dirija, hace falta que alguien sea el comandante, hace falta que alguien esté allí, así que tenemos que nombrar un jefe. ¿A quién vamos a nombrar de jefe? Comenzaron a buscar entre ellos y buscar entre sus tropas. No había nadie capacitado. No había nadie lo suficientemente atrevido, suficientemente fuerte, suficientemente preparado para la guerra. Y dijeron, no hay aquí nadie que pueda hacerlo. Y dijeron, se acordaron de Jefté. Pero Jefté, como leímos en el día de hoy, era un hombre guerrero, valiente. Él sí puede. Así que fueron allá a la buena tierra y buscaron allá a su hermano o medio hermano Jefté y lo trajeron, porque dice que huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con Jefté hombres ociosos que salían con él. Jefté se había alejado de aquella tierra, estaba viviendo como, digamos, un pandillero. Acá decimos un ganguero. Estaba con una ganga de gente trabajando con él, aquellos hombres malos, perversos y ociosos.
Y estando sus parientes allá en el punto de la guerra, se acordaron de él desesperadamente y fueron a buscarlo. Y Jefté llega acá y le dice, bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren conmigo? ¿Qué está pasando? Y Jefté entonces abre su boca y comienza a hacer negocios con el pueblo de Israel. De hecho, el nombre Jefté, y apunte esto por ahí, significa abierto, abrir. Y Jefté abre su boca y comienza a negociar. Jefté era un negociante. Y le dice, bueno, si ustedes de verdad quieren que yo sea el jefe, pues me extraña muchísimo que ustedes me echaran. Me extraña muchísimo que ustedes no me querían entre ustedes. Me extraña mucho que ahora, después de tanto tiempo, me vengan a buscar para que yo sea el jefe, el caudillo de ustedes. Así que yo quiero que ustedes delante de Jehová Dios me digan si ustedes están siendo honestos conmigo en cuanto a esto. Así que ellos le dijeron, sí, esto es algo serio, es honesto. Así que la primera negociación de Jefté con su pueblo fue una negociación muy exitosa. Jefté pudo hacer un trato con ellos. Ahora, después que Jefté fue seleccionado como el caudillo, el líder, el jefe que iba a pelear contra los moabitas, entonces él dice, bueno, aquí está este pueblo, está reclamando, no voy a leer todo lo que dice, pero el pueblo estaba reclamando, los moabitas, que Israel le devolviese la tierra que ellos tenían, diciendo, ¿sabes? Esa tierra es nuestra, y ustedes nos las tomaron a nosotros, nos las quitaron, y esa tierra nos pertenece a nosotros, así que hace falta que nos devuelvas toda esa tierra. Y Jefté parece que había leído un poco la historia de Israel, y le escribió una carta, esa carta que mandan los de presidente a presidente, y allá le dijo, ¿sabes? Le explicó la situación. Cuando el pueblo subía desde Egipto, que pasó el río, el Mar Rojo, pasó por el desierto, los moabitas no permitieron que nosotros pasásemos por la tierra y tuvimos que tomar otro camino. Y usted se acuerda de la historia de Balaam y la cura de Balaam que habló y todo aquello, pues, todo eso. Así que eso no pasó. Y tomamos un camino distinto y entramos a otra tierra, tomamos otra gente, lo sacamos y entramos a esta tierra. Así que en realidad lo que tú estás pidiendo es mentira, no hemos robado nunca nada de ustedes. Y él pensó que con esta carta de aclaración las cosas quedarían bien. Pero no fue así. El rey de los moabitas, dice la palabra de Dios, que no quiso. Dice, así que dice la palabra, yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí, le dice el rey de Moab. Jehová, que es juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. La primera negociación estuvo bien, pero ahora las cosas, estas negociaciones diplomáticas, no funcionaron. Entonces en este momento dice la palabra del Señor en el verso 29, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. El poder de Dios vino sobre Jefté. Dios llenó de su espíritu a Jefté para que fuese un guerrero. Y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y fue entonces cuando allí, viniendo de parte del cielo, Dios le dio el poder a Jefté que él necesitaba para ir contra la guerra de sus enemigos. Pero Jefté quería asegurarse de que todo iba a marchar bien, de que verdaderamente él iba a ganar la guerra. Él quería ser el rey o el caudillo de Israel. Él quería asegurarse que aquel trato que había hecho con aquel pueblo iba a permanecer. Y comienza entonces Jefté a pedir y a abrir su boca. ¿Se acuerda que dije que Jefté significaba abrir? Y empezó a abrir la boca otra vez. Pero cuando abrió su boca en esta ocasión, Jefté en realidad lo que hizo fue expresar sus miedos, expresar sus temores, expresar sus dudas, y puso a Dios a prueba. Dijo, mira Dios, si en realidad tú me das esta guerra y esta victoria, en realidad yo puedo ganar, entonces yo voy a sacrificar. Y comienza a hablar como queriendo asegurarse de que no sería otra vez rechazado, de que no sería otra vez echado fuera, de que no sería otra vez expulsado. Quizás le decía, mira, si pierdes te vamos a echar de nuevo, te vas a tener que ir. Y él quizás con todo aquello en su mente comienza a abrir su boca y a negociar, no con Moab, no con Israel, a negociar con Dios. Y le dice, este voto dice, Señor, si entregares a los amonitas en mis manos, verso 30, 31, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo regrese victorioso de los amonitas, esa será de Jehová, y yo lo ofreceré en holocausto. Y salió Jefté a la batalla
Y dice que ganó. Yo me acuerdo de muchos mensajes de niños escuchando en la iglesia, muchas predicaciones sobre esto. Y dice que Jefté salió a la batalla, salió victorioso. Dice que fue Jefté a los hijos de Amón para pelear contra ellos. Y peleó porque el Espíritu de Dios estaba con él. Y Jehová le entregó en su mano a los amonitas, a los moabitas. Es decir, este pueblo de los amonitas, este pueblo de los amonitas en realidad vino contra Jefté y Jefté peleó contra ellos. Jefté no tenía que haber hecho ningún voto. Jefté no tenía que haber abierto su boca dudando nada. Jefté no tenía que ponerle condiciones a Dios, porque ya Dios había decidido que él iba a hacer algo por medio de Jefté. Ya Dios le había dado su espíritu. Ya Dios le había llenado de su poder y él sabía que la batalla iba a ser victoriosa, que él iba a ganar. Pero él, cuando volvió victorioso, dice que estaba contento de la batalla. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa. Y he aquí su hija que salía a recibirle, con panderos y danzas. Y ella era sola, su única hija. No tenía fuera de ella ni hijo ni hija. Wow. Él había prometido ofrecer a quien saliese, la primera persona, el primero que saliese a recibirle en holocausto. Yo me acuerdo en la niñez, yo le he comentado aquí a muchos de los hermanos que yo aprendí mucho de los predicadores que predicaban en mi iglesia cuando yo era niño. Nunca se me olvida un predicador predicando este mensaje que decía: quizás Jefté pensó que una ovejita, un carnerito se le iba a atravesar en el camino. Quizás Jefté pensó que nunca se imaginó que iba a ser su propia hija. Quizás pensó que no sé qué otra cosa, pero nunca se imaginó que fuese su hija la que fuese a recibirle, decían ellos. Ahora, algunos estudiosos opinan distinto y dicen que aparentemente la hija sí sabía del voto de Jefté y que no así, aún con eso salió a recibirle. Ahora, yo no sé, me parece que no sabía, porque él se expresó de una manera como diciendo: wow, ¿cómo va a ser? Y comenzó a abrir su boca y le dice: ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarla. Ahora bien, hay un problema aquí para todos nosotros. Nosotros los predicadores tenemos un problema con este pasaje que se está discutiendo hace tiempo, yo no sé, pero Dios está en contra del sacrificio humano. Y tal parece que eso fue lo que había ofrecido Jefté hacer con quien saliese a recibirle. Lo voy a ofrecer en holocausto. Dios dijo: no te harás, dice así, dice Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaron en fuego a sus dioses. Esto estamos leyendo en Deuteronomio capítulo 12. Y dice el verso 32 de Deuteronomio 12: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. No quiero que tú hagas lo que están haciendo esas naciones, que ofrecen a sus hijos, sus hijas en holocausto, porque eso no es así. Algunos teólogos han sugerido que en este tiempo donde Jefté se vio obligado a llevar aquel sacrificio, quizás aquel holocausto, dice que había una ley que le permitía quizás a él salirse de aquel voto ligero, algo que habló sin pensarlo, según Levítico 27, porque algunos piensan que ese podía haber sido interpretado como una salida para Jefté. Lo cierto es que hay una división entre el pueblo de Dios, entre si Jefté mató o no mató a su hija, y la otra posición es la siguiente. Algunos piensan que en realidad él nunca entregó a su hija a morir, pero no la mató, sino que él la entregó a una vida de servicio al Señor y fue virgen todo el tiempo de sus días y nunca conoció varón, como dice el texto más adelante. Lo cierto es que de una manera o de otra, yo no voy a entrar ahí ahora si fue o no fue, algo que no han podido solucionar los teólogos en 2000 años, te voy a decir lo siguiente: de alguna manera Jefté cumplió el compromiso que hizo con Dios. Si la sacrificó humanamente, no sé. Si la sacrificó sacrificando su virginidad como un sacrificio vivo dedicado al templo y esa es la interpretación correcta, pues no sé. Lo cierto es que aquella mujer, aquella hija de Jefté, dice que nunca tuvo hijos ni con su varón. Lo
lo que quedó entonces fue que Jefté, por la palabra de su boca, él mismo quedó sin descendencia. Que él mismo como que se maldijo a sí mismo y no pudo tener a alguien que se quedara en su casa como alguien después de él. Jefté, quizás habiendo sido dañado por la forma en que vivió, la forma en que se crió, la forma en que la gente se reunía en su barrio y pensaban, él pensando con todas las cosas a su manera, lo que hizo fue dañar algo. Ahora la pregunta es la siguiente, a nosotros, Jefté era un hombre que era producto de su tiempo y de su época, del pensamiento, de lo que había vivido. Quizás el miedo lo llevó a hablar cosas que no debía. Y la pregunta es la siguiente, ¿cuántas veces nosotros también el miedo nos lleva a hablar cosas que no debemos, a actuar como no debemos, a pensar como no debemos pensar y a vivir como no debemos vivir? ¿Cuántos de nosotros, quizás a causa de que nos hemos criado de una manera, como mi mamá crió, mi abuela crió a su mamá y mi mamá me crió a mí, como ella me crió a mí, yo crío a mis hijos y esto va caminando de esta manera porque así funcionamos? Entonces, ¿qué de nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros si nosotros ahora nos ponemos a ver nuestro entorno, nuestra vida, nuestra crianza, nuestra formación? Y lo cierto es que nosotros, para ser breve, vivimos en un mundo lleno de pecado. Vivimos en una sociedad que está influenciada por la maldad. Vivimos en un mundo el cual pretende hacer las cosas a su manera y nosotros vemos cómo el mundo funciona. El mundo piensa que haciéndolo por su propia fuerza, que confiando en sí mismo, que dependiendo de sí, ellos pueden ir adelante. Y nosotros, aunque venimos a la iglesia el domingo, aunque cantamos coritos, levantamos las manos, miramos alrededor y a veces, muchas veces como que nos inclinamos a ser como ellos, a vivir como Jefté. A veces abrimos la boca de manera equivocada, decimos cosas que no debemos decir, hacemos daño que no debemos hacer, aún a nuestros hijos y seres amados le hacemos daño. Todas estas cosas nos llevan a nosotros como una fuerza de gravedad hacia el mal, hacia el camino equivocado. Nosotros, como también Jefté y todo el pueblo de Dios, necesitamos a alguien que nos ayude a salir de nuestra condición, que nos ayude a salir de nuestro pecado, que nos ayude a salir de nuestra maldad, que nos ayude a salir de nuestra situación. Una de las cosas que le escribió Pablo a Timoteo es, cuando estaba escribiéndole, le dice, cuida la doctrina. Cuida la doctrina, número uno. Y lo otro que le dijo fue, cuídate de ti mismo. Cuidado de ti. Y nosotros a veces podemos dejar que los pensamientos nuestros nos hagan daño. Estamos, en otras palabras, estamos enfermos y quizás más de lo que imaginamos. Estamos afectados por el pecado y la maldad más de lo que pensamos. Hay gente que piensa que no está mal. No, porque yo no pego tanto, yo soy malo pero no tanto. Entonces empezamos a buscar a uno que es peor que nosotros, porque nos gusta hacer eso. Entonces busco a aquel que está en el barrio, que se emborracha y que le pega a la mujer, que los hijos los abusa. Mira ese como es, por lo menos yo no soy así. Buscamos siempre a alguien a quien compararnos, pero en realidad es que no nos ponemos nosotros mismos el microscopio hacia adentro para ver qué está pasando en nuestro corazón, en nuestra vida. Y muchas veces, si lo hacemos, nos daremos cuenta que nuestra enfermedad no es superficial. Nuestra enfermedad a veces llega hasta los mismos tuétanos. Nos hace falta medicina, nos hace falta un medicamento que solo Dios puede traer. Y ante esta pregunta, ante esta condición de la realidad del ser humano, tanto allá en Israel, tanto para Jefté como para nosotros aquí en Hollywood en el día de hoy, hay una sola respuesta. En el libro de Jeremías, el profeta hace una pregunta la cual nos remonta allá nuevamente al tiempo donde vivían los jueces, al lugar donde estaba viviendo y vivía Jefté. Y la pregunta es la siguiente, una pregunta que ha servido para canciones, para poemas y para muchas inspiraciones cristianas. Y la pregunta es esta: ¿no hay bálsamo en Galaad? Cuando el pueblo estaba buscando los dioses falsos, cuando el pueblo estaba podrido, según dicen los profetas, de la cabeza a los pies, cuando el pueblo se había alejado de Dios, cuando el pueblo se había alejado de todo lugar, la pregunta es la siguiente: ¿no hay bálsamo en Galaad? Y los teólogos que estudian este tema han visto a Jesucristo allí. Jesucristo es el bálsamo de Galaad. ¿Y qué es el bálsamo de Galaad? Había unos árboles en esta región que echaban una resina, la cual era utilizada para hacer medicamento, para hacer medicina, para sanar la enfermedad. Y era un medicamento muy precioso, de mucho valor, que las personas buscaban.
Y cuando el profeta de manera alegórica hace la pregunta diciendo, ustedes están buscando otros dioses, se van detrás de los dioses de los egipcios, de los babilónicos, de todos los demás, pero la pregunta que está haciendo el profeta es el siguiente: no hay medicina en Galaad, no hay medicina. Es como decir, ustedes están buscando la cura a su problema en otras partes y no donde la pueden encontrar. Aquí dentro de Israel, aquí en la casa de Dios, aquí dentro del pueblo de Dios, aquí hay bálsamo, aquí hay sanidad. Este pueblo se había dejado 7 ídolos, a 7 dioses distintos estaban sirviendo a la misma vez, alejados de Jehová Dios. Pero entonces a Jefté, como el pueblo, como nosotros, que estamos todos en la misma situación, nos hace falta esta sanidad. Ahora, el nombre Jefté significa ¿qué? Abierto. Y llegó uno que se llama Jesucristo, aquel que, contrario a lo que Jefté era, aunque había mucho parecido entre ellos, Jesucristo era un contraste al lado de Jefté. Mire, Jefté fue rechazado ¿por quién? Por sus hermanos. Y Jesucristo también fue rechazado por sus hermanos. Jefté, aunque fue rechazado, era la única esperanza que tenía Israel. Jesucristo, siendo rechazado, también es la única esperanza que tiene el mundo. Jefté fue odiado, Jefté fue marginado, Jesucristo fue odiado, Jesucristo fue marginado, pero Jesucristo fue el único que pudo venir a pelear la batalla que el resto del pueblo no podía pelear. Jesucristo es el verdadero guerrero fiel. Jefté fue malo y se juntó con gente mala, y Jesucristo lo tenían por malo. Y tenía un grupo de gente, bueno, que eran cuestionables, bastante malos, entre ellos uno que se llamaba Judas, Simón Celote, había unos cuantos que, Mateo el publicano, así, había unas cuantas gente allí que estaban unidos en contra de lo que verdaderamente se considera gente buena. Sin embargo, en ese grupo andaba Jesús. Jefté abrió su boca para manipular a Dios. Si tú me das la victoria en la batalla, yo voy a entregarte lo primero que salga de ti. Pero Jesucristo es la palabra de Dios, y todo lo que dice es fiel y verdadero. Donde Jefté tenía problemas relacionándose con el Dios verdadero, el Dios infinito, inmutable y eterno, como si fuese un ídolo, él trató a Dios de esa manera. Sin embargo, Jesucristo no trata a Dios de esa manera, sino que clama Abba, Padre. A Jesús le agradaba hacer la voluntad de Dios. Él decía, esta es mi comida y mi bebida. Con esto yo me gozo y me regocijo en hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Ahora mire esto. Jefté sacrificó a su hija, pero Jesucristo murió en lugar de nosotros. Él no sacrificó a su hija. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel no solamente era llamada la esposa de Dios, sino que era llamada la hija de Dios? Cuando leemos en Isaías 63, por ejemplo, dice, pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, pero tú, oh Jehová, tú eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Y otra vez se repite en el capítulo 64. Jehová, tú eres nuestro Padre y nosotros somos el barro, tú el que nos formaste, así que somos la obra de tus manos. Y Jesucristo llega y en vez de entregar a su hija, ¿qué hace? Él muere en lugar de su hija. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto, le dijo, mira, yo quiero que ustedes se queden aquí, que fructifiquen la tierra. Eso fue lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Le dijo, van a entrar a la tierra prometida, la van a poseer y se van a fructificar en ella. Y ellos allí, en vez de fructificarse, lo que hicieron fue corromperse. No crecieron. Ahora, cuando vemos allí la historia de esta muchacha joven que debió haber tenido hijos y familia y haberse reproducido como el mandamiento inicial lo había dicho, y no lo hizo, esto nos demuestra a nosotros el estado espiritual en el que estaba la nación completa. Era una nación que era estéril espiritualmente, no podía producir nada. Y dice la Biblia que esta mujer allí, dice, nunca conoció varón, nunca pudo tener hijos. Ahora, esto significa que no le dio descendencia a su padre.
la esterilidad del pueblo, aquella manera de no poder proveer o producir hijos, era algo grave en Israel. Ahora Jesucristo vino a hacer algo que Jefté no pudo lograr. Jefté no pudo extender su descendencia, pero Jesucristo logró extender su descendencia. Él no abrió su boca. Dice la Biblia que en vez de abrir la boca, como Jefté lo hacía, dice que él no abrió su boca. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Jefté comprometió al pueblo, pero Jesucristo peleó por su pueblo, murió por su pueblo y le dio vida y descendencia a su pueblo. En Isaías 54 hay una profecía poderosa y dice de esta manera: regocíjate, oh estéril, tú que no dabas a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones serán extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la izquierda, y tu descendencia heredará las naciones y habitarás en tierras desoladas. Esto es lo que hizo Dios con aquella desamparada, con aquella que era estéril, que no daba hijos, aquella que nunca pudo tener varón. ¿Sabe algo? Jesucristo es nuestro defensor. Él lo que hizo fue defender a su pueblo. Él se puso en lugar de nosotros, que por muchas razones equivocadas a diario, constantemente hacemos cosas que no debemos. Culturalmente estamos afectados. Nuestro entorno nos afecta, la crianza nos afecta, todo lo que nos rodea nos afecta, pero Jesucristo, Él vino a librarnos de todo aquello que nos afecta. Él es el que viene a nosotros desde afuera hacia adentro para rescatarnos de nuestra condición y llevarnos hacia el Padre. Él dijo: todo lo que el Padre quiere que yo haga, eso es lo que yo hago. Y finalmente, después que hizo todo lo que el Padre quería que Él hiciese, colgado de la cruz, otra vez, Jefté abrió su boca, pero Jesucristo abrió sus brazos y dijo: consumado es. Lo hizo por ti, lo hizo por ti, lo hizo por mí, lo hizo por cada uno de nosotros que ponemos nuestra confianza en el Señor. Sí, la respuesta es: hay bálsamo en Galaad. El bálsamo que emana de ese árbol precioso que se llama la cruz del Calvario. Esa cruz que todavía sigue sanando las naciones y todos aquellos que vienen buscando medicina para su problema y su dolor, aquellos que por su pecado y su maldad, por la crianza, la formación, el mundo que les rodea o lo que sea, se han visto afectados por la enfermedad del mal y del pecado. Hay bálsamo en Galaad, hay esperanza para nosotros. Así que yo quiero que usted aplique esto a su vida hoy, aplique el bálsamo a su corazón, que no diga: bueno, es que yo voy a ayudar a Dios. Yo puedo un poco, es un contrato, un negocio entre Dios y Dios, como yo, como hizo Jefté. Que no seamos nosotros Jefté, sino que seamos aquellos que confiamos en lo que Jesucristo hizo por nosotros, que nosotros mismos no podremos hacer por nosotros. No hagamos negocios con Dios, no tratemos con Dios, seamos guiados por el poder del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos lleva adelante. Que no pongamos expectativas terrenales, sino que miramos las cosas de arriba. Que entendamos que esta obra en nosotros, aunque somos creyentes, va a continuar, no perfeccionada, hasta la venida de Cristo. Dios está trabajando en nosotros. Yo no sé usted, pero Dios tiene todavía que seguir sanando. Me ha sanado, me está sanando y me sigue sanando. Doy gracias a Dios, porque solamente Él lo puede hacer. Donde Jefté no pudo ofrecer ayuda duradera para su pueblo, Jesucristo sí lo pudo hacer. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro guerrero.